Dos cosas antes de presentar al ciudadano que vamos a presentar a continuación. Los 200 millones de que tú hablaste del petróleo en el trasvase, el subsidio al subsector eléctrico. Sí. Nos vuelve a decir a nosotros lo trascendente que es Punta Catalina. Sí, señor. Eso la gente tiene que entenderlo, señores. Cuando nosotros vamos a producir 715, digamos que va a estar en línea 690 megavatios en línea. Lo otro es que lo consumen las mismas plantas. Producido a carbón vegetal, a carbón mineral, perdón, y a un precio más de 3 veces menor al que el precio del mercado, y que va a revolucionar todo el sistema de que va a sacar varias plantas que necesitan. No, y va a hacer que otras sean más eficientes y otras que sean más eficientes. Eso es importante. De esa manera que nosotros tenemos que analizar la realidad dominicana. Héctor Tineo Nolasco y Covarrulla. Adelante, don Héctor. Gracias, Orión. Don Pedro Mozart. Hola, hoy día es San Santiago. Primero hay que comenzar felicitando al primer Santiago de América. Pero claro. A sus hombres y mujeres, los caballeros y las damas, los niños, a todos. Hoy es el día de la fundación de la ciudad. Fue fundada por Cristóbal Colón el 25 de julio del año 1495. En Santiago es una tradición, pues en este día rendir culto a su patrón. Así. El apóstol Santiago. Sí. Porque entonces es el primer Santiago de América. Otra nota, don Pedro, también que se conmemora hoy en Mozart, es la de el 25 de julio de 1845. Se recuerda porque ese día el gobierno haitiano le pidió a República Dominicana que le pagara la deuda externa. Hoy. O sea, el 25 de julio de 1845. Adiós, carajo. Bueno, por supuesto, el presidente de la República era el general Santana, el hombre de la batalla del 19 de marzo. Y esa petición haitiana fue rechazada. Pero Haití la planteó, que República Dominicana le pagara la deuda externa. Esta es una nota importante. Ha continuado que ustedes... Hoy es día declarado por el Estado. Hoy es el día del Yaque del Norte. Sí, el día del Yaque del Norte. Del Yaque. Claro. Y la trascendencia es que coincide precisamente con la principal ciudad que baña el Yaque, con el día de Santiago. Coincide este día también. Claro. Resaltarlo de manera que es la mejor manera de recordar la historia. Es así. Ha continuado de igual modo la programación para el año escolar. Y ahora la República Dominicana va a iniciar el año escolar con nos prometieron las informaciones actualizadas para comenzar la fecha, pero nosotros vamos a comenzar un año escolar con más de 1.2 millones de estudiantes en tanda extendida. Miércoles. Sí, esto es como han visto, es un programa que yo aquí en Diario de 4 siempre le comento que cuando uno ve que se inaugura una escuela, ¿qué importancia tiene hoy? Que esa escuela está habilitada para la tanda extendida y que hay una meta del gobierno del presidente Danilo Medina que es, al concluir durante su periodo, que la República Dominicana pueda celebrar la universalización de la tanda extendida. O sea, que no sea una modalidad de una parte de la población estudiantil del sistema público, sino que sea general. Que cuando un padre o una madre inscriba a un niño o una niña en una escuela del Estado, pues va a tanda extendida. ¿Y qué importancia tiene esa tanda extendida? La seguridad del niño o la niña, la alimentación y sobre todo un ambiente acogedor con un personal que se ha ido preparando, porque esto es importante. Desde que se asumió ese proyecto, la República Dominicana ha ido formando recursos, que son de las informaciones que no trascienden, pero vive ese proceso, de manera que ciertamente las expectativas para la apertura del próximo año escolar tienen novedades que vale la pena resaltar. Muy bien. Bueno, aquí está con nosotros don Julio Ortega, que no estará ya los martes, sino los miércoles. Así que esa visión que tiene de que los martes son dedicados a los temas económicos, debe seguir, y políticos y sociales.
Debe seguir, por ahora es los miércoles. Buenos días, don Julio. Buen día, bienvenido. Buenos días, Julio. Buen día. Bienvenido. Mire, definitivamente el director del presupuesto dijo, no va a haber reforma fiscal en lo que resta. Pero yo quiero primero Pero con esto... que Julio comience por el asunto de los 25 puntos básicos que incrementó. Que nos explique de manera que la gente entienda. A la tasa anual. Que la gente del Banco entienda Central. qué significa eso de tasa overnight y qué significa eso. Y el aumento de 25 puntos. Para la gente, perdón, pero para que lo explique. La gente que Organícense ustedes. Para la gente que tiene préstamos. No, son dos temas, es verdad. El otro día vino el presidente del colegio médico. ¿Tú no lo dejabas hablar? ¿A quién? Tú. Ajá, tú querías que él dijera todo lo que Pero deja hablar esa manipulación de los médicos sobre el sistema de la seguridad social. Deja hablar a y la los dejó entrevistados. inútil. Para él es inútil. Pero no lo invite, el esfuerzo entonces. del gobierno. Pero no lo invite. No. Él dijo Si todo lo lo que invitado quiso. para que hable. Él dijo todo lo que quiso. Y ustedes se sobreponen uno sobre Él dijo otro. todo lo que quiso. Deja aquí. que hable de Mozart, El que presidente estaba del hablando. colegio médico. Explícale a la gente qué significa todo eso de la tasa que la Miren. medida tomada por el Banco Central. Pero que tú sabes cómo la gente va a entender. Sí. Que La va a tasa entender. de interés es el costo del dinero. Exacto. El costo del dinero en un sistema de libre determinación por la oferta y la demanda y no de control directo por parte de la autoridad monetaria de las tasas prevalecientes, están influidos por una tasa que es, diríamos, la tasa directora. ¿Cuál es esa tasa directora? El costo que le cuesta a los bancos, Claro, el dinero. A todo el sistema financiero. Entonces, el Banco Central, la autoridad monetaria, que incluye además al ministro de Hacienda y al superintendente de banco, pero que se canaliza vía el Banco Central, revisan periódicamente una serie de indicadores que determinan qué tasa de interés de política monetaria, que es como se llama, la tasa de política, se debe poner en ejecución para expandir o restringir la oferta monetaria. Porque el Banco Central no está para permanentemente vivir emitiendo dinero, como pasa en algunos países que se dispara la inflación a niveles. Ahí leí que ayer el Fondo Monetario Internacional dice que prevé que para fines de 2018 la tasa de inflación de Venezuela será 1.000.000%. En el caso de Alemania, en los años 24, 25, 26, la llamada República del Weimar, que es el caso más inaudito, la tasa de inflación llegó al 500 millones%. Es decir, los precios cambiaban por segundo, por microsegundo prácticamente. Y evidentemente ante esa situación, ninguna economía puede planificarse, ni siquiera preverse. Entonces, la tarea número 1 de la ley monetaria del Banco Central es preservar la estabilidad macroeconómica y sobre todo a través del control de la inflación. El sistema de precios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El Banco Central ha determinado en sus mediciones, que alguna gente quiere que no la haga, Sí. en sus mediciones de la inflación, de que la inflación acumulada en lo que va del 2018 es de 1.43, pero la inflación anualizada, junio, ya está en 4.63. Ustedes dirán, pero eso no es nada. No. Es una inflación baja, no una inflación para volverse loco, pero ya está por encima. Está casi por encima de la inflación meta. Sí. Porque las instituciones monetarias, como el Banco Central, se fijan una meta de inflación. Y según esa meta de inflación, suplen o no más o menos dinero a los agentes económicos. Entonces,
con una inflación de 4,63 y con una meta de rango entre 3 y 5 Ya no y una media de 4, Sí. ya está acercándose demasiado al tope de la meta. Entonces, evidentemente, el Banco Central tiene que comenzar a, vamos a decir, disminuir el ritmo de expansión. Exactamente. Que no, de la economía no es de la economía, es el ritmo de expansión del crédito bancario y los agregados monetarios que se adoptaron en agosto del año pasado para combatir una tendencia a la desaceleración de la economía, que inclusive dio su resultado. algunas personas llegaron a decirme que si no se hubiera hecho nada, miembros de la Junta Monetaria me han dicho que ellos entendían que la inflación, que podía terminar un crecimiento cero el año pasado. Oye, si no se hubiese La hecho lo de tendencia julio, que la llevaba. tendencia era esa. La Si no tendencia se que detenía llevaba. esa tendencia. El IMAE, que es el índice el índice de actividad económica mensual, el índice mensual de actividad económica, ya estaba a julio del 2017 en 3.2 3.2. y había comenzado casi en 6,5. Sí. Entonces venía un proceso de crecimiento y eso evidentemente tenía que ser enfrentado. ¿Qué hizo el banco? Redujo 2.3% el encaje legal, es decir, libera dinero y además agrega una cantidad de dinero de los bancos disponibles en el encaje legal. porque los bancos tienen que tener por encaje legal una cantidad determinada. Supongamos que es un 10. Un 10% de todos los depósitos que ellos captan tiene que estar depositado en el Banco Central. Frisado, que es una manera de controlar el dinero y de garantizar los depósitos del público. Ante cualquier contingencia. Ante cualquier contingencia. Entonces, eso tú lo expandes o lo contraes en la medida que tú necesitas para tus fines de política. Con un nivel de inflación ya de 4,63 y una actividad económica casi en el 7% Sí, señor. de crecimiento, evidentemente había que ponerle, no un frenazo, pero había que quitarle el pie al acelerador para que se redujera el solo. Sí, señor. Y entonces yo entiendo que eso fue lo que hizo ayer el banco. Hay una tasa que se llama la tasa de política monetaria. Hay otra tasa que tiene el Banco Central que se llama el overnight. El overnight es lo que le paga el Banco Central a los bancos por los depósitos en exceso de encaje legal dentro del Banco Central. ¿Qué le paga? Le pagaba un 3,75 ahora y ahora le paga un 4. Y hay los repos, que son las facilidades de expansión que el banco le da préstamos de muy corto plazo a los bancos para fines de su liquidez. Y eso pasó, creo que de 6,75 a 7, exactamente. Esa tasa pasó, se llama tasa de facilidades permanentes de expansión, repos, se incrementó de 6,75 a 7. Esto, además, está influido por una serie de factores internacionales que están incidiendo en la evolución de la economía mundial y regional. Primero, el incremento de los precios del petróleo. Si el país tuvo durante 2 años, por lo menos, un factor muy positivo para nuestra economía, que fue que dejamos de gastar de 2.000 a 3.000 millones de dólares en importaciones de petróleo cuando bajó casi a $30 por barril. 30, 40. Eso se está modificando aceleradamente y ya anda aproximadamente entre los 60 altos y 70 cortos el precio del barril del petróleo. Ya se proyecta que se incrementará el subsidio en $200 millones. El subsidio. Entonces, ante esa situación, la autoridad monetaria es su responsabilidad, claro, que tomar ese tipo de medidas. 0.25 o 25 puntos básicos, como se le llama, no van a descarrilar el proceso económico dominicano, pero si es necesario se tienen que hacer otros aumentos, porque lo importante es mantener la inflación en ese rango meta
entre 3 y 5%. La inflación es precio, señor. Precio, La inflación es precio, sistema de consumidor. precios. Mira, tenemos que ir, Julio, con tu venia. Vamos a ir Y entonces a una después, pausa y vamos, entonces retomamos el con tema. ese otro tema que quiere Pedro. Ah, sí, también. Pero deja que hable el entrevistado. Nos explicara porque era la rigor. Yo no tenía el segundo punto en la agenda porque a Julio también le pica que ha venido planteando la necesidad de una reforma fiscal a tiempo y profunda. Julio, ya no va a haber reforma fiscal. No va a haber hasta el 20. ¿Hasta el 20? Bueno, pues, Bueno, ya. El país sigue después. El país sigue. ¿O no? Sí. ¿Tú crees que es sostenible esta estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la inversión en infraestructura, la inversión en educación, la inversión en seguridad social, la Porque esos inversión chelitos. en No. justicia, sin una reforma fiscal? No, ¿Tú crees que es sostenible con un 15% de presión fiscal? Por más que la incrementen. No hay una ley que se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada Sí. a unanimidad por las dos cámaras, que plantea llegar a un 25% en 7 años. ¿Y cómo vamos a llegar a un 25% en 7 años? la ley 12.1 Son de 2012. Entonces, la administración puede decidir lo que quiera según elementos que ella tiene en sus manos. Factores de todo tipo. Factores, pero el presupuesto no se sostiene. No. Por lo menos con los niveles de gasto que tiene hoy. Pero la Y no podemos seguir con el nivel de endeudamiento. A menos que tú tengas un superávit primario de un 1% del PIB. ¿Cómo tú vas a tener un superávit primario si tú lo que tienes es una presión fiscal de un 15%? Y por lo menos en educación se te da un 4%. Están exigiendo que en el sector salud se lleve a un 5%, como dice la ley, además. Entonces, el país necesita Los ayuntamientos que recursos. su Y día lo sea peor firme. de todo es que la estructura fiscal es injusta. Los pobres y la clase media pagan demasiado y los sí, es ricos no verdad. pagan nada. Es Muy así. poco. Lo aprieto. Sí, Ese es el gran problema. sí. Es decir, no es aumentarle los impuestos a la Le falta mayoría, equidad, le falta sino equidad. invertir el fardo. Le falta equidad. La falta de equidad. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo le diría a mi amigo Luis Reyes una pregunta. ¿Por qué no se implementa lo que se aprobó este gobierno en el 2012 sobre el impuesto de circulación de los automóviles? ¿Por qué? Sí, Porque produciría miles de millones. Impuesto de circulación. sí. Sí, sí, la placa. La placa. La placa anual. Díselo así a la gente. ¿Eh? La Díselo placa. así. Pero sí se llama impuesto de circulación. La placa. En donde tú pagas en función del valor de tu Del vehículo. valor del vehículo. Sí. No puede ser que un Mercedes-Benz 500, porque sea del año 2015, pague menos que un Kia Picanto, porque sea del año 2018. No puede ser, es una locura. Es absurdo. Y así como eso hay muchísimas otras cosas. Entonces yo entiendo que por razones políticas Sí, no se por quiere razones hacer esencialmente. una reforma fiscal, pero el país necesita una reforma fiscal. No hoy, sino hace 3 años atrás. La posición, Julio, gubernamental, porque en esto hay que decir ha sido muy coherente, porque fíjate, ha hablado ahora el ministro de Hacienda, pero Ellos nunca lo han ocultado. recuerda que han motivado. ¿Eh? Nunca han ocultado eso, lo han dicho No, no, y desde lo el han- principio, No, que no, no está desde bien, sí, lo han el planteado. Ha 2016. sido que coherente. no está... En el ha sido segundo coherente. gobierno. Exacto. Porque hicieron una reforma en el 12. Exacto, La hicieron. sí. Pero dijeron no Lo que tenemos pasa es eso- que la profundidad de Y la de la- reforma. no tenemos eso La que profundidad de la reforma que hay que hacer para no vivir haciendo A parte. veces yo veo gente Julio, y la por posición- fuñir pidiendo reforma, pero en el fondo no quieren Perdón, ninguna Moza. reforma nada. No, hay gente que quiere una reforma Pero una reversiva reforma- para pagar menos. Para pagar menos. Eso es lo que Julio, quieren. Ajá, bueno. Porque hay reforma y reforma. Sí, Héctor, ¿cuál es la Julio, posición? la posición del gobierno, porque esto también es importante para el contexto, que ha estado sustentada desde la primera vez que se planteó,
en que señala, por ejemplo, está haciendo unos esfuerzos por aumentar las recaudaciones, eso explica los impuestos internos, la Dirección General de Aduanas, lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana, y sobre el criterio de que si tú no logras, por ejemplo, resolver un problema como la evasión del ITEVI, problemas de ese tipo, lo que ocurría en aduana, como está en un proceso de mejora, incluso con inversiones de nueva tecnología, sí, ha cifrado confianza en esto. Sin embargo, hay que recordar el informe del Fondo Monetario Internacional, que señala que tú puedes hacer todos estos esfuerzos, pero que tiene que pasar por una reforma. ¿Esto cómo lo ves? Porque te estoy viendo. La pregunta tiene la respuesta. Que es una posición. Tu pregunta contiene la respuesta. No, pero es importante que tú lo como economista. No, está claro. Es decir, el gobierno dominicano, sí, el Estado dominicano, porque no solamente es el gobierno, sí, ejecutivo, sino también los municipios, sí, la justicia, etcétera, etcétera, necesitan tener un nivel de ingresos para sufragar los gastos, y hay que racionalizar los gastos, esa es otra. Porque esta multiplicidad de instituciones que hacen lo mismo, eso no puede ser. Lo primero que tú tienes que hacer es racionalizar el gasto. ¿Por qué tú vas a tener 20 instituciones en el sector de política social? Yo me recuerdo cuando yo fui director de una plan, que yo creo que eso fue en el siglo XV, en 1991, se formó una institución supuestamente para amortiguar el peso de los ajustes que se hicieron en el 91. Sí, con la reforma. Que se llamó Procomunidad. ¿Procomunidad existe todavía? Sí, frente a Palacio. No, eso no tiene sentido que exista. Existe entonces solidaridad, existe Progresando con Solidaridad, existe el Plan Social de la Presidencia, existe los comedores económicos, y todo eso son instituciones distintas, con estructuras distintas. Unifique todo eso como se hizo en el sector de energía. No, la transporte. Pero la energía no se han unificado. El transporte. No, en el sector del transporte y el medio ambiente. Y el medio ambiente. El medio ambiente, todo lo que había, la dirección de Foresta, todo eso está en un ministerio. Meta eso en un ministerio todo y depure. Y con esa depuración aumente el salario. No aumentando el gasto. Es decir, hay toda una serie de reformas que hay que continuar haciendo. No es que este gobierno no haya hecho nada. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Este gobierno ha hecho cosas extraordinarias, como la política educativa. Pero necesitamos para sostener eso, necesitamos que el Estado cuente con un 20, un 21, un 22% de presión fiscal. Sí. Y eso no se consigue en un año, en 2 años, en 3 años. Eso se consigue con la aplicación a lo largo de un periodo de 5 o 7 años de una reforma bien concebida. O como planteaba la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 12.1. Es una ley, es una ley. La ley 12.1 tú lo estableces. Ahora, lo que es un error para mí es creer que esa reforma se va a hacer sentando a todo el mundo en una mesa, a mazo con cimarrones, y llegando a un acuerdo. ¿Tú crees que hay que Pero ahí está, Julio. No. Yo creo que el Estado debe de decir, esta es mi reforma, díganme qué ustedes piensan, y después yo tomo la decisión que considero. Porque para eso el gobierno, para eso los ciudadanos le votan, sí, para eso el presidente Medina sacó 62%, para eso el Partido de la Liberación Dominicana tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero no te libera de la obligación de un ejercicio democrático. No, obligación ninguna. No te la obligación es la que tú tienes con los ciudadanos que te votaron. Sí. Que es la mayoría. Y la estabilidad del país. Es que cuando tú aplicas... Que por cierto, ayer fui a IKEA y vaya la publicidad. Sí, sí. En IKEA no hay funda de plástico. Son biodegradables las que están usando. Son del papel. Sí. Todas. Qué bueno. Tú haces una compra de este tamaño y son bolsas de papel. Te sentiste bien. Qué bueno. No dije, pero míralo aquí. Míralo aquí. Señores, el problema es grave. Es una cosa grave. Es grave. Lo que mostró el huracán ese
o La los tormenta, remanentes del huracán, que fueron fuertes lluvias, una noche entera lloviendo. Sí. Cayeron, creo que fueron 120 milímetros en 10 horas. Sí. A esas horas Y evidentemente eso descargó todas esas cañadas y todo eso que hay por ahí. Es la gran deficiencia que hay en esta ciudad, señores. Sí. Deficiencia de alcantarillado. Y aquí hay una cosa que se llama Corporación De acueducto y de alcantarillado. acueducto, pero también de alcantarillado. Sí, Alcantarillado. Tiene alcantarillado en Santo Domingo, sí, claro. Entonces, entre la CAS y el ayuntamiento, porque esa no es una función de obra pública, No. tienen que dar una solución permanente al tema de la conducción de esas aguas. Y el ayuntamiento en la parte de la recolección de todos esos Y limpieza desechos. de embornales. Pues permanente, No, limpieza de es que invernales. los embornales, eso que se llaman los filtrantes, Sí. eso es una barbaridad porque se va al subsuelo. Por eso hay que limpiarlo. No hay que limpiarlo, hay que hacer alcantarillado. No, pero hay que limpiarlo. Bueno, Y plantas de tratamiento. nos agotó el tiempo, pero el miércoles seguimos. Sí, seguimos con Julio. Tiene Gracias. siempre muchas cosas interesantes. Gracias. Es cuadrado, pero en Yo le ocasiones. hice un Gracias. planteamiento a la Muchas salida. gracias, Julio. Gracias, Julio. Nos vemos, bye bye. Planteamiento económico.